¿Qué opina de las palabras de Joaquín Reyes? Lo ha visto, ¿verdad? Se han hecho virales. Se ha hecho viral un discurso que da en un evento, no sé ahora mismo qué evento, en el que habla de que lo de la cancelación no existe. Que ese victimismo no tiene ningún sentido, que la gente sigue trabajando, que se puede decir que no es verdad eso de que ahora ya no se puede decir nada, ahora ya no se puede hacer humor. O sea, como que a lo que uno a lo que uno debe atenerse es a que va a recibir críticas, pero que no existe eso de la cancelación ni la censura. A mí el término de cultura de cancelación no me gusta. Ajá. Le confieso que yo no es algo en lo que yo me sienta cómodo cuando alguna vez lo he visto. Como, si hay algo que a mí no me gusta nada, como alguien que le apasiona el pasado, y cuando digo le apasiona el pasado no es que se me caiga la baba por el pasado, también para señalar cosas que se pueden criticar y merecer. Pero lo que no me gusta es ver el pasado con un tono de, ¿cómo decirlo?, de revisionismo, de decir, no admiréis a la gente del pasado que, mira, he descubierto la verdad sobre Lincoln que dijo esto y en el fondo era un canalla, Churchill dijo esto otro y era un canalla, ¿usted admiraba a tal? Pues que sepa que dijo esto. Las cosas que se dicen tienen un contexto y no quiere decir el hecho de que se hayan dicho que tengan que parecerme bien, sino el explicar el contexto. San Pablo, fíjate qué ejemplo estoy poniendo, tiene unas cosas dichas sobre la mujer que hoy serían inaceptables. Uh-huh. Y sin embargo, en ese momento era un gran avance para la mujer porque la está introduciendo en la sociedad. Al incluir en sus códigos de conducta lo que cree que tienen que hacer las mujeres, está primero dándoles un papel en la sociedad cuando hasta ese momento era a lo mejor un jarrón. Francisco de Vitoria dijo cosas sobre los esclavos y sobre los pueblos colonizados que sonaría una barbaridad. Y sin embargo, es el primer paso para la antiesclavitud porque les está concediendo un rango de estos no son animales. Un valor, todo sí. tiene un grado. Coger una película de los años 50, a mí, por ejemplo, Canción del Sur me parece una película preciosa. Claro que tiene un componente es que digas, hombre, pero el fondo es una... Estoy poniendo un ejemplo de una película que ha sido cancelada, ¿no?, de Disney. Tiene muchísimo criticable porque él es el blanco, la madre no quiere que juegue con el negro tal. Básicamente es una historia de un niño que prefiere estar antes que con los otros chicos blancos con el tío Remus para que le cuente cuentos que se ven en forma de animación. Tiene un componente sin duda claro, Remus en el fondo, el tío Remus, no deja de ser un empleado de la madre, por tanto, un esclavo o algo que se parece mucho a ello. Y si no, y tendría, supongo que ahora lo correcto sería que fuera como en Django y acabara sacando una recortada y matando a todos los blancos esclavistas. Pero en el contexto de la época que está hecho, yo no comparto la idea de decir, avergüéncese usted de que esta película estuviera aquí. Avergüéncese usted de que le hiciera gracia este humor homófobo que hacía Mengano en el año 84, este gag de Martes y 13 o este gag de tal. Sin embargo, a pesar de todo lo que acabo de decir, yo no creo en la cultura de cancelación como decir que ahora hay más cancelación que en cualquier otro momento de la historia. Cada época tiene una serie de cosas que son tabús, pero eso lo ha habido en cada época. En alguna época incluso peores que ahora porque estamos en una época donde había una revisión que no es que... Quiero decir, vamos a ver, hemos pasado de que el miedo sea que el ministerio no te autorice la emisión de tu película, porque si no lo autoriza no se va a emitir, a que el miedo sea que 115 tíos pongan un comentario en Twitter poniéndote a parir. ¡Ah! ¡Me están cancelando! 115 tíos han puesto un comentario en Twitter contra ti. Ya. ¿Y? Le cuenta a doña Pilar Miró qué pasó con su película con el crimen de Cuenca. Eso, comparamos eso no es la cultura de la cancelación. Entonces, yo comparto lo que ha hecho Joaquín Reyes en el sentido de que a veces me parece que hay muchas ganas de ser víctima, que es una cosa que es... Lo que sí es cierto es que, entiendo que en toda época, el que crea que en esta época hay más libertad que nunca, tampoco acierta. Hay los mismos tabúes que ha habido en otras épocas, la diferencia es que son otros. En un momento determinado, pues había un momento determinado en los que meterte con la Iglesia en España podía tener consecuencias ante una parte del público. Meterte en una época en periodismo que se entendía que la monarquía debía quedar al margen porque estaba al margen de la política y quitando que fueras un independentista o un neonazi, nadie más se metía con la monarquía. Hoy al revés, hoy si hablaras bien de la monarquía te meterías en problemas porque está mal visto hablar bien de ella. En ese momento hay cambiando, pero
coincido con Joaquín Reyes en que no hay cultura de cancelación, porque, o por lo menos en que a mí no me gusta ese término, pero lo que no aceptaría nunca es que me dijeran ahora hay más libertad que nunca. Tampoco. Hay tabús y están muy bien delimitados de qué cosas ahora no puedes hablar o si tú... Y además es absurdo, porque incluso negarlo, incluso en las plataformas como Facebook o YouTube, bueno, parezco un anciano reivindicando Facebook, ¿verdad? Como YouTube o como Twitter o tal, según que pongas, te puede salir no público. Yo otro día, en la Hemeroteca del Buitre, hice una pieza de un tema que quizá era muy poco feliz, ¿no? Que era una pieza de una periodista, unos periodistas que habían llegado a la fama y luego les ha ido tan mal que se habían quitado la vida. Era una pieza muy normal, yo hablando solo, contando y sacando fotos de las personas a las que hablaba y a lo mejor algún fragmento de alguna recreación que se había hecho. Una famosa presentadora de Estados Unidos que se quitó la vida en pantalla pegándose un disparo, un caso brutal en los años 70, o el que hizo la fotografía del niño que se está a punto de comer un buitre y que acabó también en una crisis y se quitó la vida. Bueno, casos de gente que lo había estado en lo alto de los medios y había quitado la vida. Me encontré con que YouTube me quitó la pieza. No que me la bloqueara, que me dijo, no, esa política es contraria a las políticas de YouTube, con lo cual se quita. Porque entendieron que yo, pues es una pieza informativa, aburrida, yo hablando del caso biográficamente de 3 o 4 casos de periodistas, bueno, porque están muy delicados con la palabra que empieza por ese, y entendieron que no se podía hablar de ese tema. Cada cual tiene sus tabúes y sus cosas. No lo vinculo yo a otra cosa, que es cada etapa tiene sus tabúes, pues en esta etapa hay unos tabúes. Seguramente si usted quiere aquí tratar o un poco menos, pues si en 2020 hubiera querido tratar el COVID, tendría que tener cierto cuidado en según cómo lo enfocaba el experto que tuviera o si hubiera tenido a lo mejor algún tipo de problemas. Pero yo creo que la gente que habla de la cultura de cancelación en general se refieren a me van a criticar 115 tipos en Twitter porque he criticado no sé qué cosa de no sé qué grupo vinculado a la batalla esta de conservadores contra progresistas. Yo creo que ha habido ya una confusión de términos. Me parece que lo han entendido muy bien, lógicamente, las generaciones que están más formadas en Internet, las más jóvenes, que utilizan otro verbo. Yo creo, a lo mejor hago esta diferenciación y quien nos está viendo dice, pero qué majadería estás diciendo, eso no es así. Pero juraría que ellos cuando dicen funar, dicen me han funado, se refieren a me están destrozando a palos. Pero me parece un buen término. Pero, claro, pero eso no es cancelar. Cancelar es que Kevin Spacey no ha vuelto a hacer una película desde que salió su escándalo. Cancelar no sé si se aplicaría, por ejemplo, al hecho de que David Suárez por un chiste casi acaba en la trena. Eso no sé. Pero fíjate, eso sí me parece un ejemplo interesante. Porque cuando se mete el Código Penal, ha puesto 2 casos, el del señor Kevin Spacey o el de David Suárez, donde sí entramos. No hablamos, como usted bien dice, y además me parece muy acertada, de me han funado, sino de que ha habido un intento de que yo no trabaje más. Eso es. Y eso es lo que yo entiendo por cancelar, ¿no? Eso sí entraría dentro de una cancelación. Si ya dices, es que me pusieron... Ellos dirán, es que cuando me ponen un estigma, a lo mejor eso provoca que me cancelen, ¿no? De todos modos, una cosa muy curiosa... Pero eso antes no... Perdona, pero eso antes no pasaba. Pregunto, no lo sé. Tú eres el que... Claro, antes no tenías la herramienta... Que por decir algo en televisión o en un programa, de repente ya no trabajas más en lo tuyo. Quiere decir, antes lo que no había es una forma tan transparente de verlo. Ajá. Entonces, como la única forma para hacer llegar la opinión era mandando cartas al director o lo que dijeran los líderes de opinión, era menos medible si algo de repente estaba generando reacción o no generaba reacción, ¿no? Yo otro día subí el vídeo de un catedrático que fue llevado por un partido político a dar su opinión sobre la regulación del matrimonio en España. Dijo unas opiniones que hoy serían inaceptables y se ve que en aquel año, que era 2005, ya para mucha gente lo eran. Y después de esa intervención, si yo me creo lo que me dijo una periodista amiga de él, tuvo que vivir sin salir de casa por recibir amenazas de muerte y tal. Es verdad que dijo cosas muy controvertidas, quizá para la época, para ahora, y quizá alguien diría que siempre. Pero, con lo cual, siempre hay un riesgo en cuando te mojas en según qué temas. Por eso, era muy típico que cuando un famoso iba a medios de comunicación para presentar su película, su libro, su serie, tenía que saber en qué temas no meterse para no perjudicar el tema, porque si todo es un producto que va dirigido a un nicho transversal, si te posicionas,
pierdes de golpe a medio nicho, algo que por cierto ocurre con cierta frecuencia en muchos que hacen cine en este país, ¿no? Que se mojan de un lado porque tienen derecho a hacerlo, pero eso provoca que una parte del nicho de espectadores no quiera verles. Por eso cuando ¿qué quieren los que venden discos o venden entrevistas amables? Pues como las que hacía antes El Hormiguero, donde hablamos de cosas divertidas, pero nadie tiene que mojarse, y cuando le preguntas a algo de política, pues como hacían antes los presentadores de Antena 3, de yo no me mojo y no quiero jaleos, ¿no? Digo esto porque hubo una vez que me impresionó mucho una compañera mía que fue a entrevistar a doña Lourdes Maldonado cuando estaba en Antena 3, acaban de intervenir Bankia, y dijo, oye, ¿qué opinas sobre esto? Y se quedó blanca. Digo, no, Eso no es mi yo no puedo opinar. Yo no tengo Digo, pero ¿te parece bien en contra, tal? Y no hay entrevista, tal. Digo, aquí para opinar tiene que reunirse un grupo de señores en un despacho de arriba para decirme a mí lo que tengo que decir. Bueno, no, pero en el caso de Lourdes Maldonado me parece incluso loable, porque Lourdes Maldonado era una presentadora de informativos. Es que un presentador de informativos no debería ser un canal de transmisión de información, y no pronunciarse ni anunciar productos tampoco. Así entiendo que lo consideraba ella, entonces era el decir, no me pida usted que yo me moje. Fíjese ahora, si lo comparamos con los informativos que hacen Antena 3 el señor Vallés, han cambiado mucho los tiempos, sí. Pero se ve que en aquel momento, pues cuando alguien quiere no ser cancelado, ser, digamos, políticamente correcto, pues cuanto menos se moje, verá usted que es doña Susana Griso, en Espejo Público, elige muy bien de qué cosas mojarse, porque todavía está intentando dirigirse a una cierta transversalidad. Por eso, si usted ha escuchado a don Federico Jiménez Santos, le dirá que doña Susana Griso es una peligrosa independentista, y en cambio, si escucha alguna referencia que hagan de ella en TV3 o cualquier medio de allí, dirán que es una ultra españolista. Pacha. Pues porque ella intenta no mojarse, y eso provoca que a los radicales le caiga siempre mal, pero considera que ahí tiene un nicho mayor. Ana Rosa antes jugaba a eso, luego cambió y decidió que quería posicionarse, pero tardó, durante un tiempo también jugaba, ya se mojará un tertuliano que yo tenga. Pero no me pide a mí, ¿en qué me mojo yo? En obviedades, el criminal que malo es, el corrupto a la cárcel, cosas que sean muy genéricas y que no generen mucha polémica. Hay quien diría que en esto el mayor experto es el señor Mejide, que dice, no, yo me mojo mucho, pero dirá, bueno, se mojo mucho en lo que él cree que es, lo que dicen sus críticos es lo que le parece que en ese momento critica mal a la sociedad en ese momento. Si todo el mundo está criticando a Mengano, y Mengano me parece un imbécil, me atrevo a decirlo. Bueno, sí, has dicho lo que en este momento entiendes que es mayoritario, ¿no?